Hola, esperando que te encuentres muy bien, te doy la bienvenida a este canal y hoy vamos a hacer un unboxing de un formón de la marca Pretul. Te comento, ese tipo de herramientas se utiliza mucho para lo que es la parte de los muebles de madera. Usan mucho lo que es maderías, cualquier carpintero usa este tipo de herramientas que son las básicas. Podríamos hacerle la analogía que es como si fuera una especie de cincel para madera. Permite hacer lo que es tallado sobre la madera, hacer las muescas y hacer las hendiduras donde pueden ir puestas las bisagras, ya sea de puertas, de ventanas, donde va a haber chapas, en fin, varias cosas, ayudar a detallar un poco lo que es el acabado en los bordes de la madera. Sí, yo decidí adquirir esta herramienta porque actualmente estoy haciendo dentro de mis pasatiempos algunos detallitos con madera delgada, madera gruesa, lo que vienen siendo principalmente bases para algunos modelos que he estado haciendo, lo que es en lata, otros lo que es también en papel y lo que es ya madera, ¿sí? Y también porque conté muchas de las cosas que voy a las regalo a unos conocidos, les interesó unas figuras que hice y van a tener por ahí una fiesta, un evento, y yo les dije que yo los regalaba digamos que son los recuerdos. Entonces voy a hacer poquitos, voy a hacer 22, pero sí, cada figurita a veces la hago en un día y medio, tal vez 2. Así pues imagínate hacer 24 cada figurita en 2 días, pues es mucho tiempo. Entonces la idea es pues adquirir esta herramienta que te ayuda a hacerlo más rápido para reducir el tiempo. Pienso hacerlos en una semana. Ok, esta es el tipo de basecitas que estoy haciendo, algunas más chicas, algunas más grandes, y para eso quiero el formón. Como te digo, esto va a ayudar a hacer el corte de madera, hacer lo que es el tallado, ayudar para los bordes. Lo más importante de esta herramienta es el filo. Como viste, en la punta inclusive trae el aceite para protegerlo. Todas las marcas tienen pues, herramientas básicas, herramientas de gama media y herramientas de gama alta. Esta es una herramienta básica. Y bueno, estas son algunas de las figuras base. Realmente las que yo hice son más grandes. Estas imágenes las grabé a lo que fuera en noviembre del 2021 y estoy subiendo el video ahora para lo que es ya marzo de 2022. No había subido contenido al canal. Entonces este formón realmente me ayudó mucho. Entonces las figuras fueron más grandes que las que te muestro. Son unas figuras base y para eso es el formón, para ayudar a cortar y para hacer las muescas en la madera. Como esto es una herramienta de contacto, te repito, lo más importante del formón es la punta. Te ayuda para hacer el tallado como esto. Si tú lo tratas de hacer con un cúter, un exacto, te arriesgas pues primero a que se rompe y segundo que dentro de ello te puedas exponer a un accidente, que te brinque la punta, cualquier cosa. Entonces mejor esta herramienta. Aparte, como te digo, es una herramienta que es de golpe de contacto y te puedes apoyar con un trozo de madera. Hay mazos que son de plástico, de madera, precisamente para ayudar a golpear este tipo de herramientas. Como digo, funciona como un cincel. Entonces hagamos de cuenta que el desarmador es un mazo de plástico o de madera, y con eso pues nos ayudamos a hacer el corte o el tallado en la madera según como queramos. Yo en este caso adquirí una herramienta que la punta es de 1 pulgada y creo que voy a tener que adquirir otras de media pulgada, un poquito menos, para ciertos detalles. Como a veces a mí me gustó la herramienta, se ve bien, como te pues es digamos es una herramienta básica, gama básica. Su tapón siempre es importante que lo tengas tapado, más que nada para proteger la punta y evitar que tengas accidentes. Esta herramienta sí te recomiendo que la compres básica o media o alta, como tú gustes, pero que sea nueva, ya que lo más importante es el filo, y cuando los adquirimos a lo mejor tú lo puedes ver en el mercado, una herramienta ya usada, y el filo ya no va a ser el mismo, y a veces no cualquiera te afila bien la herramienta y la deja bien. Entonces pues lo más importante es el filo, así es que hay que cuidarlo.
como ves, el hecho de que la misma punta sea gruesa nos ayuda pues a evitar accidentes que se doble la punta. Así es como viene. Aquí vienen las medidas en el empaque, y atrás pues vienen las otras medidas que tú puedes adquirir. Este es de 1 pulgada. Y pues en el canal voy a estar poniendo otras cosas que hice con ayuda de esta herramienta, que es muy práctica. Y si tú deseas adquirir una, pues te recomiendo que sea nueva, más que nada por los detalles del filo. Porque puedes comprarte una usada, pero ya el filo ya está acabado o está dañado y ya no se trabaja igual. Y después tendrías que pagar para que la afilen con el riesgo de que no quede igual. Tarde o temprano pues este también se va a dañar, pero bueno, ya de momento pues ya lo usaste. Es de buena calidad la herramienta. Nuevamente es herramienta básica y pues nos ayuda mucho a hacer el trabajo. A mí me ha ayudado bastante a hacer algunos pequeños trabajos que he estado haciendo con la madera, como te digo, principalmente lo que son bases. Y pues muy bien la herramienta, que aparte de que el diseño de la herramienta a mí me gustó, se ve bonita, es agradable, se siente bien al tacto, y como te digo, una herramienta que no es cara y que te ayuda bastante. Ahorita te voy a poner una recomendación de cómo puedes ayudarte con el ángulo de corte con la punta del formón en un gráfico. Aquí está. Esta es la recomendación de cómo te puedes apoyar con el corte con esta herramienta para la madera. Es que muchas gracias, nos vemos, que estés muy bien, hasta luego.